el mapa del Imperio Incaico. Es el mapa del Imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? También se le denominaba así, de esta forma. Como ven, era tan grande que estuvo dividido en 4 partes, en 4 suyos: Chinchaysuyo y Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Y como ven, más pequeños eran el Antisuyo y el Contisuyo. Chinchaysuyo y Collasuyo eran las partes más grandes. Ahora lo habían dividido así porque el territorio era grande y porque también había muchos habitantes. Ahora vamos a hablar sobre cómo era la organización social en ese entonces. En el imperio el más importante era el Inca, así como en nuestro país la persona más importante que tiene más responsabilidad es el presidente. En el imperio era el Inca. También estaba la clase social de la nobleza, que era la familia del Inca, algunos parientes. Y también estaba la gente del pueblo, que eran las personas que trabajaban, ¿sí?, y se dedicaban a las tierras del imperio. Entonces, la organización social era de la manera en la que lo están viendo en la pantalla. También tenemos aquí una pirámide. Es la pirámide de cómo estaba organizada la sociedad en el Imperio Incaico. Esta pirámide la van a encontrar en los libros, en el internet. Es muy conocida esta pirámide y nos sirve para identificar las clases sociales del Imperio Incaico. En la parte de arriba, se los voy a delimitar para que ustedes también puedan observar. En la parte de arriba ven a la realeza, ¿verdad? Eran las personas más importantes y lo formaba esta clase social el Inca, que era considerado hijo del sol. También la Colla, que era la esposa del Inca. Y el Auqui, que era el hijo del Inca. Era el príncipe, el heredero del Inca. Sucesor. Ajá, su sucesor. Entonces, la clase social de la realeza la formaba el Inca, su esposa y su hijo. Y tenían sus privilegios también. Y luego tenemos a la siguiente clase social, que es la nobleza de sangre. ¿Quiénes formaban esta clase social, no? Esta que estoy señalando con flechita. La formaba la ñusta, que era la hija del Inca, la hija soltera. También la paya, hija casada. El inga, que era el hijo casado, y el piwi, la esposa secundaria. Entonces, esta clase social la formaban los hijos del Inca, la nobleza de sangre. Los principales eran el Inca, su esposa y su hijo, el hijo heredero. Luego de esta clase estaba la nobleza de sangre. Estaba formada por los otros hijos del Inca. Ahora había otra tercera clase que era la nobleza de privilegio y la voy a marcar de color moradito. Y lo ven aquí, ¿no? Y acá con una flechita. La nobleza de privilegio. ¿Y quiénes formaban esta clase? La formaban los curacas, advenedizos. Los curacas eran los jefes de familias. Y también lo formaban los guerreros, que trabajaban para el Inca y algunos eran sus amigos. Entonces, esta era la clase que tenía sus privilegios. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaban, ¿no? Ellos vivían en un buen lugar, vivían junto con el Inca, ¿no? La nobleza de sangre, sus hijos. Y la nobleza de privilegio, que eran los curacas, los jefes de familias y los guerreros, que podían ser también algunos amigos del Inca. ¿No? ¿Te imaginas si fueras amigo o amiga del presidente? El presidente seguro que te ayudaría, ¿no? Te ayudaría si es que te falta algo, el presidente entonces
te ayudaría. Igual ellos, los guerreros y los curacas, eran amigos del Inca y tenían algunos privilegios. Podían conversar directamente con él. ¿Te imaginas poder conversar directamente con nuestro presidente Vizcarra? Sería muy bonito, ¿no? Nos sentiríamos muy importantes también de ser amigos del presidente. Bueno, esa fue la clase dominante. Y como ven, aquí se partió la pirámide. Hay un huequito, ¿verdad? ¿Sí? Una pequeña abertura. ¿Y por qué? Porque estaban separados. La clase de arriba y la clase de abajo. En la clase de abajo tenemos a la clase dominada. O sea, los que tenían que trabajar, los que tenían que obedecer, los que no podían reclamarle nada al Inca. Y entre ellos tenemos a los Hatunrunas. Lo voy a enmarcar aquí con una flechita. Los Hatunrunas, que eran ciudadanos comunes. O sea, eran la misma gente del pueblo, los que trabajaban. Hatunruna. También tenemos a los Mitimaes. Los Mitimaes eran aquellas personas que se trasladaban de un pueblo a otro, iban viajando. También eran parte del pueblo. También tenemos a los Yanaconas, que eran los servidores del Inca, eran sus eternos empleados. ¿No? Nunca iban a dejar de trabajar para el Inca. Y por último tenemos a los piñas o piñacunas, que eran los esclavos en la selva alta. ¿No? Ellos trabajaban en los lugares más alejados, en los lugares en los que hacía más frío, ¿no? En los lugares menos bonitos. Ellos iban ahí, los esclavos, los piñas. Como ven, es una pirámide en la que se encuentra toda la organización social del Imperio Incaico y hay muchas clases, ¿verdad? Son 3 clases que pertenecen a la clase dominante y también son 3 las que pertenecen al mismo pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a responder de acuerdo a esta pirámide estas preguntitas. Bueno, vamos a completar la información. Dice, la realeza estuvo conformada por... A ver, ¿quién me dice? Está en la parte alta de la pirámide. Inca. Inca y Auge. Muy bien. Inca, Goya y Auge. O sea, el Inca, su esposa y su heredero. Luego nos dice la segunda, la nobleza estuvo conformada por... Y está un poquito más abajo de la realeza. ¿Quién me dicta? Nobleza de sangre. Muy bien, la nobleza de sangre. Y como ven, está formada por los otros hijos del Inca. Buenos días, Miss. Buenas tardes, digo. Buenas tardes, John. Aquí lo tenemos, ¿no? Los otros hijos del Inca. Entonces escribiríamos todo ello, ¿no? Lañus, Tapaya, Inga. O podríamos decirles también, ¿no? Los otros hijos del Inca. Los otros hijos del Inca. O también podemos mencionar cada uno de ellos. Y el pueblo. ¿Recuerdan quién les dije que era parte del pueblo? ¿Los esclavos? Sí, los esclavos eran parte del pueblo. Todo ello, toda la parte baja de la pirámide, todos ellos, toda esta parte es el pueblo. Y ahí estaban el mismo pueblo, ¿no? Estaban también los mitimaes, que eran los que viajaban, los yanaconas y los piñas, que eran los esclavos. Entonces esta era la clase dominada. Entonces podríamos escribir por aquí los hatunrunas, que era gente del pueblo. Los hatunrunas. Los hatunrunas no eran esclavos. Solo eran la gente del pueblo que trabajaba en las tierras del Inca o en las tierras del Sol o en las mismas tierras de su pueblo.
Entonces es una pirámide que ustedes, como digo, la van a encontrar en cualquier libro, en el internet, y ahora que la van a ver, ya saben de qué trata, ¿verdad, niñas? Cómo estaba organizado el imperio incaico. Ahora vamos a hablar sobre cómo era la religión en el imperio incaico. Como estábamos hablando en clases pasadas, los incas creían en el sol, porque lo veían tan grande, brillante, y pensaban que era alguien muy especial que los miraba todo el tiempo. Ellos no tuvieron la oportunidad de conocer al Dios verdadero, en el cual nosotros creemos. Ellos pensaban que su Dios era el sol. Y le rendían una gran fiesta. Y esa fiesta se llama Inti Raymi, porque a él, al Dios sol, le decían Inti. Y hoy en día esa fiesta se sigue celebrando en Cusco. El mes pasado, en junio, se celebra el Inti Raymi. No, claro que la gente que vive en Cusco no sigue pensando que el sol es su dios, sino que es una tradición que tiene en Cusco. Los incas eran politeístas, quiere decir que creían en muchos dioses. Aparte del sol, tenían otros dioses como los cerros, por ejemplo. Su dios principal era el sol o Inti. Y recuerden muy bien cómo le llamaban al sol. También le decían Inti, porque pensaban que gracias a él tenían la vida. Los incas eran muy estrictos en sus normas morales, ¿no? Dichas frases servían para educar y formar los valores incas. ¿Alguna vez han escuchado las 3 frases que existían en el imperio incaico? Son muy conocidas también. Eran 3 leyes. Una era: no seas mentiroso, no seas ladrón y no seas ocioso. Pero ellos la decían en quechua, porque ellos hablaban quechua. Entonces, el no seas mentiroso, ellos le decían, ¿sí? Mi abuelita habla quechua. Así, qué bonito, qué interesante. Entonces, pregúntale cuáles eran las leyes en el imperio incaico y seguro que te lo va a decir en quechua. Miss, ¿por qué dice Amayuya? Sí, justamente eso estaba escribiendo. Son las 3 leyes, las mismas que ven aquí escritas en azul, pero ellos lo decían en quechua. Amayuya en quechua quiere decir no seas mentiroso. Amasiwa en quechua quiere decir no seas ladrón. Y Y amaquia quiere decir no seas ocioso. Esas eran las 3 leyes que los incas respetaban en su imperio. Quiere decir que en su imperio no podía haber ningún mentiroso, ningún ladrón, ni ningún ocioso. Ocioso es el que no le gusta trabajar ni desarrollar ninguna actividad. Y las he escrito en quechua, porque ellos lo decían así, en quechua.